Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Alejandro Mosqueda, estamos en Campo Psicoanalítico y el día de hoy hablaremos sobre la repetición. Bien, en el mundo psicoanalítico este concepto es muy importante. Se le ha asociado a cuestiones como la pulsión de muerte, a revivir cosas, ¿no?, que se han vivido en la infancia, y también se ha vinculado mucho con la transferencia. Bueno, podemos decir intuitivamente que la repetición siempre es en función de revivir en situaciones antiguas, ¿no? Es decir, se repite algo que se vivió en algún momento, que pasó en la experiencia como tal, y que generalmente es conflictivo. Algo que no pudo ser elaborado, por decirlo de alguna forma, o bien algo que es traumático, del orden del trauma, ¿no? Si hay trauma, hay repetición. Es decir, algo que fue reprimido en algún momento, algo que sucedió y fue reprimido en algún momento, es revivido como, o es traído al presente de diferentes formas. Por ejemplo, el sueño, los lapsus, los síntomas y los actos. Bueno, todo esto tiene un sentido y un orden en un campo teórico, por decirlo de alguna forma. Es decir, que para Freud la repetición está en ese orden, ¿no? En el orden de que se revive algo que fue vivido en algún momento. Además de ello, Freud lo relaciona con la idea de la transferencia y, por ejemplo, en el texto de Recordar, Repetir, Reelaborar, Freud dice lo siguiente: pronto advertimos que la transferencia misma es solo una pieza de repetición, y la repetición es la transferencia del pasado olvidado, pero no solo sobre el médico, también sobre todos los otros ámbitos de la situación presente. En este texto justamente nos dirá que si el paciente no puede recordar, por eso se llama recordar, repetir, elaborar, si el paciente no puede recordar, repetirá, lo cual lo convierte en una resistencia como tal. Al repetir el acto, ¿no?, al repetir en un acto, ya sea por ejemplo en un acto como tal o en la transferencia, se detendrán las asociaciones. Bien, por otro lado, y el lado en donde más me quiero concentrar en el video del día de hoy, es en el lado de Lacan, ¿no? Lacan toma este concepto como uno de los 4 conceptos fundamentales en el psicoanálisis, es decir, uno de los 4 conceptos que sostienen, que fundan la teoría psicoanalítica, a lo cual hay que recalcar que si bien toma estos 4, no significa que no haya otros. Estos 4 son articulables, no pueden leerse por separado como tal, ¿no? Todo el tiempo estos 4 se articulan para formar ese fundamento y de ahí salgan nuevos elementos o nuevos conceptos. No es el uno sin el otro, los conceptos van articulados totalmente. En primera instancia podemos decir que obviamente para Lacan la estructura del lenguaje es la misma estructura como tal, implica repetición. La misma estructura del lenguaje implica una repetición. El concepto de la repetición estará articulado con 2 términos aristotélicos, ¿no? 2 términos de Aristóteles, que son la dichei y el automatón. La idea de la repetición en este campo, entonces, tendrá un toque novedoso, el cual tiene que ver con el azar y con la novedad también. Si bien el concepto de la repetición sí está ligado para Lacan con la transferencia, no está ligado de la misma forma. Es decir, como leíamos hace un momento, para Freud la repetición, la transferencia era pura repetición y la repetición es en la transferencia, ¿no? Para Lacan no es así del todo. Sí tienen una relación, pero no es por la índole de repetir o revivir los imagos de la infancia, por ejemplo. Es más, la repetición por sí misma, de este lado, la podríamos pensar que no puede ni siquiera ser lo mismo. La repetición no es repetir algo una y otra vez, en la esencia de lo mismo. Por eso justo decía que tenía que ver con la novedad. Si hay algo imposible, es que se repita lo mismo. Entonces eso nos lleva a la idea de lo real. Pero bueno, antes de continuar con eso, vamos a una cita del seminario 11, donde Lacan dice lo siguiente: la repetición, entonces, no ha de confundirse con el retorno de los signos, ni tampoco con la reproducción o modulación por la conducta de una especie de rememoración actuada. Más adelante dice lo siguiente: lo que se repite, en efecto, es siempre algo que se produce como el azar. Entonces no se trata de que algo regrese de la misma manera, sino más bien que se repita en lo azaroso, en algo azaroso, lo cual nos lleva al concepto que les había mencionado de la tiché, lo cual justamente
nos lleva, al igual que el automatón, nos lleva a pensar, o bueno, es un concepto, mejor dicho, que viene en el desarrollo de las cuatro causas por parte de Aristóteles. Son dos causas añadidas, pero no son causas como tal, sino más bien son como una especie de tropiezo. Aunque no nos encargaremos de eso por hoy, Lacan toma la Tiché o traduce a la Tiché como el encuentro con lo real. Vamos a ver qué dice. Lo real está más allá del automatón, del retorno, del regreso, de la insistencia de los signos a que nos somete el principio de placer. Lo real es lo que yace siempre detrás del automatón. Y toda la investigación de Freud evidencia que su preocupación es esa. Entonces, en cada repetición hay un encuentro con lo real, que se presenta como azaroso. La repetición entonces no será el retorno de los signos. Por eso decía que no puede ser el retorno de lo mismo, que siempre suceda lo mismo. Que se repita algo en el orden del trauma, por ejemplo, que era lo que decíamos al inicio. O en la transferencia con el analista. Entonces, la repetición exige un toque novedoso. Eso es lo que pide la repetición. Un toque novedoso, una modificación. Que no pase lo mismo. Vamos a ver, seguir leyendo algo del seminario 11, en donde Lacan dice, la función de la Tiché, de lo real como encuentro, encuentro en tanto puede ser fallido, en tanto que es esencialmente el encuentro fallido, se presentó primero en la historia del psicoanálisis bajo una forma que ya basta por sí sola para despertar la atención, la del trauma. Lacan hará en este seminario una crítica sobre la idea del trauma y bueno, y dirá que la Tiché, como acabo de mencionar, se presenta en lo fallido. No es una cuestión de necesidad o de algo instintual, sino se presenta como lo fallido. Bien, entonces vamos a ser un poco más claros ahora, ¿no? E ir redondeando esto que decimos. Tenemos que lo que se repite es algo en el orden del azar. Aparece como un tipo de tropiezo, ¿no? Como algo, como ese sin querer. En el seminario Lacan menciona algo así como que nosotros tenemos que estar advertidos y no dejarnos de engañar por la idea de que el paciente dice que algo sucedió que lo hizo faltar a su sesión, ¿no? No es la idea tampoco de revivir el pasado. Si dijimos hace un momento que exige la novedad, es porque en la repetición no puede ser pura. La repetición no puede ser en sí misma. El encuentro con lo real de la Tiché que habíamos hablado es un desencuentro en realidad, ya que no se puede repetir lo mismo. Lo que se repite es que no puede repetirse lo mismo. Ese sería un desencuentro con lo real, ¿no? La realización del significante no puede dar paso a la supremacía de la significación. Si lo pensamos bien, si uno repitiera lo mismo todo el tiempo, ¿no? Si algo mismo se repitiera todo el tiempo, entonces no serviría de nada la clínica como tal, ¿no? Porque si algo va a repetirse siempre, ¿para qué alguien iría con un analista? Por eso justamente decía que la repetición exige algo de lo novedoso, que algo cambie, que algo suceda distinto. Si nos quedamos con esa idea en donde la repetición es repetir algo de la misma forma, entonces nos quedamos con la idea de ustedes así, ¿no? Con la idea de acotar el goce o bien de amistarse con él. Ahí no se modifica algo, se acota, ¿no? O sea, si eso es así y así se va a repetir, solo hay que hacer que no se repita tantas veces. Bueno, ese no me parece que sea el camino. Por último, y para terminar, entonces la repetición no existe tampoco fuera del discurso analítico. Así como en otras ocasiones hemos hablado, por ejemplo, en los lapsus, estos tampoco existen fuera de la dinámica psicoanalítica. No es sino por la función del analista que esto puede operar. Si no hay analista que escuche, no se puede pensar en la repetición. Tampoco en los actos fallidos, como lo habíamos dicho en el video del esquema del whist, ¿no? El esquema del chiste, o el grafo del chiste. El analista debe de leer esto al igual que un lapsus o al igual que un equívoco, ¿no? Por eso decía al inicio que los conceptos no pueden leerse por separado, tienen que ir articulados, ¿no? Es decir, que es necesaria la intervención del analista, que haya función del analista y que haya intervención también sobre la transferencia para que haya repetición.
Bien, hasta acá el día de hoy. No se olviden en seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, dejarnos un like si les gustó, compartir el video y recuerden que nosotros no lo sabemos todo, pero podemos estudiarlo juntos. Hasta la próxima.